liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión vamos a escuchar el testimonio de Denise Lobo. Ella desde los Estados Unidos nos va a compartir este precioso testimonio de todo lo que ha visto en su vida a través del poder de Dios. Bienvenida, Denise. Gracias, hermana Dorita. Es un privilegio, un honor poder estar frente a sus cámaras, en su programa. Gracias por permitirme dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias, Denise. Bueno, comencemos compartiéndole a nuestra teleaudiencia cómo fue tu encuentro con Jesucristo. Yo recuerdo que mi abuela se comenzó a congregar en la iglesia Josué cuando Josué estaba en el Balam Kitzé. Y mi madre pues decidió que nos íbamos a empezar a congregar y yo recibía mis clases de escuela dominical. Recuerdo que había unas banquitas abajo de unas gradas y ahí me enamoré de lo que era el Señor Jesucristo y la palabra de Dios. A los 8 años, recuerdo, le entregué mi vida al Señor y fue algo tan bello. El Señor tomó control de muchas cosas que yo sufría de niña, que eran temores más que todo. Pero Él llenó todo temor y me llenó con su amor. Amén. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue que pudiste vencer esos temores? Porque sí, cuando Jesús viene, sé que nos da paz, nos da seguridad, pero esos temores, ¿cómo fueron desapareciendo? A medida que estudiaba más la palabra, a medida que escuchaba más predicaciones de la palabra de Dios y en medio de las alabanzas también, el Señor tomó control de mi corazón y el Señor se llevó esos temores. Amén. Gracias a Dios. ¿Cuál ha sido la influencia que tu mami, porque ya escuchamos de tu abuelita, que ya comenzó congregándose en Josué, y creo que fue en la década entre los 70 y los 80, ¿verdad? 80. Pero tu madre como médico, ella ha mantenido esa fe y ha tenido que enfrentar con mucha valentía y fe situaciones muy difíciles de la vida. ¿En qué forma ha sido para ti una influencia? Mi madre ha sido una gran influencia. Ver que siempre ella, en medio de las pruebas, su confianza estaba en el Señor, no dudar, seguir confiando a pesar de pruebas físicas o pruebas económicas, pruebas de cualquier índole. Mi madre, una gran influencia, una mujer agarrada, tomada de la mano del Señor. Él su fortaleza, Él su mejor amigo, Él todo en su vida. Eso ha sido un gran ejemplo para mí hasta el día de hoy. Gracias a Dios, ella es un gran ejemplo, sinceramente. Y como madre, tú has tenido que enfrentar una prueba bastante difícil con tu hijo Alberto. ¿Podríamos hablar de eso? Claro que sí, hermana. Pues nuestro hijo, como muchos jóvenes, le encantaba practicar el deporte, el fútbol, el tenis en el colegio. Y pues después de unas prácticas, él vino a la casa y se lamentaba de un dolor. Ahora, lo que pasó con esto fue que el dolor se fue incrementando a tal punto que tuvimos que buscar al médico. Buscamos un médico quiropráctico y el médico nos recomendó pues que dejara de hacer ejercicios o que los hiciera más livianamente, que empezara a tomar cierto medicamento. Pero hermana, el dolor siguió incrementando. Era un dolor ya intolerable.
le dijeron a mi esposo, a mí, a mi familia, era necesario que el niño se hiciera una resonancia magnética. Lo que la resonancia mostró es algo que una madre nunca quiere escuchar. El niño tenía un tumor. Sí, para la gloria de Dios, un tumor benigno en la zona de su espalda. Lo que el quiropráctico nos dijo fue que teníamos que mejor buscar un neurocirujano. Lo que el neurocirujano nos dijo fue lo siguiente. Este dolor, si su hijo lo tolera, sigamos así. Sigamos con medicamentos fuertes, pero si no lo tolera, puede que sea necesario cirugía. Veámonos en 6 meses y hagamos otra resonancia magnética para ver qué ha ocurrido. Pasaron las semanas y pasaron los meses y ese dolor ya no era tolerable. Eran noches de no dormir, era en el día, era en la tarde, era en la noche, era un dolor insoportable. Afectó a tal punto su movilidad. Entonces, llegó el momento de la siguiente resonancia magnética. Han pasado 6 meses. Hermana Dorita, habíamos clamado y orado y suplicado a Dios. Dios, remuévelo. Dios, quita ese tumor. Confiábamos en el Señor que al recibir el resultado de la resonancia magnética, ahí no iba a haber nada. Pero como le dije anteriormente, el tumor había crecido. Entonces, el doctor nos dice, es momento de hacer cirugía. Lo que no queríamos, hermana, lo que no queríamos para nuestro hijo. Y en ese momento, como padres, ¿qué pensaron? ¿Qué hicieron ustedes? Y Albertito, ¿cuál fue su reacción? Mi hijo me dijo muy sinceramente, mamá, habíamos pedido a Dios que removiera el tumor y el tumor ahí sigue y el tumor ha crecido y ahora tengo que pasar por cirugía. Recuerdo que Dios me dio estas palabras, hermana Dorita. El Señor me puso a decirle a mi hijo, en este momento es cuando Dios se va a glorificar y va a mostrar su poder a los médicos, a las enfermeras y a todos los que estén en ese lugar. Si el Señor hubiera removido el tumor, hubiera sido maravilloso tener ese milagro como familia, porque toda la familia estaba clamando. Pero ahora la seguridad estaba en que Dios se iba a glorificar en la operación misma. Habíannos advertido de que la cirugía, debido a que el tumor estaba cerca de los nervios, rodeando, tocando los nervios, iba a haber una consecuencia muy seria para un joven de 18 años que comienza su vida. ¿Cuál era esa consecuencia que pudo ser? Por donde estaba localizado el tumor, iba a afectar su pie. Su pie no lo iba a poder mover como normalmente nosotros nos levantamos de una silla, nos levantamos de una cama, empezamos a caminar, ni pensamos en ello, es un hábito. Pero mi hijo no iba a poder hacer eso, ya no iba a perder la movilidad de su pie. Y es como volver a comenzar, volver a aprender cómo movernos para ir a un lugar o a otro. ¿Y qué sucedió entonces? Bueno, el día que entramos al hospital, recuerdo que tomé a mi hijo de su mano, nos despedimos de papá y del otro hermanito y entramos al hospital, tomados de la mano, sabiendo que Dios iba con nosotros. Habíamos suplicado al Señor que Dios usara a los médicos, que Dios guiara sus manos. Y me dijo Albertito,
mamá, yo le pedí al Señor que guarde mi pie, que me permita caminar normalmente, a pesar que nos habían dado las consecuencias de lo que íbamos. Claro, los riesgos, ¿verdad? Así es. Cuando terminó la cirugía, yo estaba en la sala de espera y el médico y el anestesiólogo me abordaron y me dijeron, Denise, hasta que entramos a la cirugía en sí, podíamos ver dónde estaba el tumor, hasta dónde había abarcado en los nervios. Ahí me confirmó el doctor, tu hijo va a necesitar terapia, su pie no lo va a poder mover, le vamos a ayudar a salir adelante. En ese momento, hermana, la fe y la confianza en un Dios todopoderoso. A pesar que yo estaba viendo un resultado que no era el que yo quería, mi fe puesta en el Señor Jesús, confiando aún de que mi hijo iba a salir adelante. Esa confianza quiere decir que les produjo paz, te produjo paz a ti al recibir ese diagnóstico, digamos, esos riesgos, esa posibilidad de que él iba a tener que enfrentar todo eso. Así es, hermana, tantas historias bíblicas, tantas predicaciones venían a mi memoria, venían a mi espíritu en ese momento. Y hubo una predicación del hermano Lisandro un domingo 16 de agosto, y esa predicación se llamaba La victoria en la prueba te promueve. Esa predicación fue la última que yo escuché antes de ir al hospital el lunes 17. El Señor alimentó nuestro espíritu y nos dio tanta confianza en Él que es un Dios todopoderoso, que va más allá de lo que pedimos o creemos. Cuando yo llegué a la sala de recuperación, donde estaba mi hijo, ya en una cama, acostado, lo veo como nunca hubiera querido yo ver a mi hijo, salido de una operación tan seria en su espalda. Pasaron las horas y llegó una de las doctoras a revisar cómo estaba Albertito, y recuerdo, y aquí es cuando Dios mostró su magnífico poder, le dijo, Alberto, mueve los deditos de tu pie. Y lo hizo. Él mueve todos los deditos de su pie. Y luego le dice, Alberto, presiona tu pie como que estás manejando un carro, estás ahí presionando el pedal. Hermana, mi hijo presiona con su pie y yo veo que la doctora pone una cara de admiración, como diciendo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué está pasando acá? Y luego le dice, mueve tus piernas. Y mi hermana, mi hijo hizo todo eso para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dios había preservado su movilidad. No perdió para nada. Ahí estuvo Dios en medio de la cirugía, guiando la mano de los médicos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. ¿Y qué has hecho tú para que tus hijos tengan esa fe? Porque vivimos en una época en que, según los analistas, a los jóvenes de esta época no les interesa nada espiritual, no tienen interés en Dios. ¿Qué has hecho tú para dejar en tus hijos ese legado? Hermana, para la gloria de Dios, cuando vivíamos en El Salvador, mis hijos estudiaron en el colegio Josué desde párvulos. Ellos han venido escuchando la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso se ha cumplido en la vida de mis dos hijos. Uno tiene 18 años y el otro 15. Y al venirnos aquí a Estados Unidos, Dios permitió que ellos siguieran estudiando en un colegio cristiano para la gloria de Dios. Entonces, ellos han recibido palabra bíblica desde chiquitos, y con mi esposo tratar de ser un ejemplo
de buscar a Dios en medio de las alabanzas, de escuchar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios con nuestros hijos y decirles, hay una única esperanza, el Señor Jesucristo. Y recuerdo una historia bíblica que a mí me impactó tanto de chiquita, la historia del hombre sabio y la del hombre necio. Y el que edificó su casa sobre la roca, su casa no cayó. Y eso yo lo aprendí en la escuela dominical allá a mis 8 años. Nunca olvidé esa historia bíblica. Siempre me ha dado fortaleza en medio de cualquier prueba que nos ha tocado afrontar. Hagamos una pausita para que puedas enviarle palabras a aquellas personas que están sirviendo en sus iglesias con la instrucción de la palabra de Dios a través de escuela dominical. Ahora lo hacemos por Zoom, pues no se puede presencial, pero se continúa esa labor preciosa. ¿Qué quisieras decirle a ellos? Yo animo a todos los profesores, maestras y maestros de escuela dominical. No se desanimen, sigan impartiendo la palabra de Dios. Nuestros chiquitos necesitan oír de Dios. Ellos necesitan afrontar ya sea temores o desánimos. Ellos necesitan conocer a nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Ellos tienen en sus manos, los maestros y maestras, las herramientas. Ellos ya conocen de Dios. Ahora alimentemos esta generación de chiquitos para que cuando ellos crezcan puedan vencer las pruebas también. Muchas gracias. Gracias, Denise. Y ánimo a los maestros, a los padres de familia también. Josué tiene escuela dominical en línea. Pues inscriba a sus hijos. Esto es una gran bendición, como están escuchando a Denise, esta madre que ha podido no solamente experimentar ella esos resultados, esos beneficios de la palabra de Dios, sino que también sus hijitos están siendo beneficiados con el conocimiento de la palabra de Dios, que esa palabra verdaderamente da sabiduría para el caminar de la vida en cualquier circunstancia. Denise, y a las madres, ¿qué consejo les pudiera dar a las madres, a los padres? Porque también hay padres que sintonizan este programa. ¿Qué mensaje les pudieras enviar? Yo les animo, madres y padres de familia, ayudémosles a nuestros hijos a conocer a Dios. Que ellos vean en nosotros la luz de Cristo. Seamos ejemplo. Que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia. Que nuestros hijos nos vean viendo predicaciones por televisión. Que nos escuchen cantando alabanzas. Porque es lo que nos va a dar fuerzas como cristianos. Ellos van a ver que alimentamos nuestro espíritu y van a ver que eso también es el ejemplo que ellos deben seguir en la vida. Entonces, seamos eso, seamos un ejemplo vivo para nuestros hijos. Gracias, Denise. Este mes fue que cumplió exactamente un mes de haber sido operado tu hijito. Sí, el 17 de septiembre ya cumplimos un mes de ver a mi hijo feliz, disfrutando de toda la movilidad que Dios le ha concedido. Ha comenzado sus estudios universitarios en línea, por supuesto, y como decirles, vivimos agradecidos con el Señor y tenemos que dar el testimonio porque hay muchas personas sufriendo de enfermedades y sufriendo de dolor, y lo que nosotros queremos es expresarles esto. Dios conoce su dolor y Dios nos ama y Dios nos va a mostrar su poder. Sigamos confiando en Él. No nos desanimemos. A pesar de las circunstancias, que las circunstancias no nos quiten, no nos priven de la victoria que Dios nos quiere dar. Él ya obtuvo la victoria en la cruz del Calvario.
por su llaga hemos sido sanados. Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Recibámoslas con fe. Amén. Y hay una base bíblica que tú me compartiste, Juan 16:33, que a ti te ha sustentado en diferentes situaciones. ¿Quisieras leerla para la teleaudiencia? Claro que sí. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A Él sea la gloria, la honra, el poder. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Significa que todo lo que tú nos has narrado ahorita es Dios suficiente para ti. Amén. Dios es suficiente para mí y para toda mi familia. Más que suficiente. Vamos a cerrar el programa con una oración. A usted que está ahí en la teleaudiencia, si es una madre, si es un padre o si es un hijo inclusive, que está ahorita enfrentando una situación que requiere un milagro de Dios, unámonos en fe. Denise va a hacer ahorita una oración por todos ustedes. Creamos en ese Dios de poder que vino al mundo, que murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Denise, por favor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Precioso Señor, venimos buscándote, venimos ante tu trono, Señor, pidiendo que visites los hogares. Visita, Señor, donde quiera que haya un cuerpo enfermo. Visita, Señor, donde hay alguien con dolor. Y manifiéstate, Padre, y glorifícate. Derrámate, Espíritu Santo, y trae consuelo, trae sanidad, trae bendición. Señor, donde haya soledad, tú llenes con tu presencia, tú llenes con tu amor. Padre, donde haya desesperación, tú llegues, Espíritu Santo, e inundes con tu preciosa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego, Padre Santo, que te manifiestes en medio de nuestras vidas, Padre Santo. Que hagas sanidades, milagros y prodigios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por tu hijo. Gracias a Dios que puso también los médicos y esa asistencia en el hospital, pero sobre todo, gracias a Dios porque tú diste asistencia a esta familia y lo darás a todo aquel que está poniendo su fe en ti en este momento. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Muchas gracias, Denise. Gracias por todo. Me gustaría, antes de concluir, si quieres decir en qué hospital fue que atendieron a tu hijito. Claro que sí, fue en el Anderson de Houston. Sí. Bueno, gracias a Dios, pues Dios bendiga también, ¿verdad? A los médicos y gracias al Señor que provee también toda esa facultad de poder llevar a los hijos a un hospital. Y a usted que tal vez está ahí y no puede llevar su hijo por cualquier razón a un hospital, oramos con todo fervor, deseando que el Todopoderoso haga ese milagro en su vida y que dé provisión también a todo aquel que necesita. Que los recursos sean otorgados milagrosamente para usted.
Que Dios le bendiga. En Dios estamos completos. Él tiene toda potestad. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.